Ya ahí estamos grabando, entonces buenas tardes, espero que estén súper bien. Eh, Hoy vamos a continuar con la semana 3 del módulo de Industrias en Costa Rica. Recordar que es el módulo número 12, entonces como siempre es de costumbre, voy a presentarles acá la plataforma para que podamos ver, ¿verdad? Que ya tanto el material como lo que es el examen va a estar habilitado. Entonces, vamos acá, Industrias Costa Rica. Y hoy vamos, como les comentaba, a abarcar la semana número 3, ¿verdad? Que la semana número 3 va del 27 de agosto al 3 de septiembre, como lo pueden visualizar acá. Y a partir de ahora, ¿verdad? Ya van a poder visualizar tanto el material como el examen. Entonces vamos a verificar eso nada más. Está la semana 3, ya la estoy habilitando en este momento. Ahí tendrían el PowerPoint y tendrían el examen que va del 27 de agosto a las 6 de la tarde se habilitó y cierra el próximo jueves 3, como es de costumbre, a mediodía. Eh, Voy ahora a moverme a la presentación para arrancar la clase y ya les voy a dar mientras voy aquí cambiando la pantalla, nosotros estamos ahorita prontos a finalizar ya el módulo. Entonces nada más un par de cosas que es importante mencionarlas. La primera es que una vez que ustedes finalicen el módulo, es decir, cuando ya tengan aprobado, en este caso los 12 módulos, en ese momento que ya las evaluaciones sean entregadas, ¿verdad? Lo que sigue en ese momento es IPEA por medio del chat de WhatsApp envía la información referente ya todo el tema del título y las opciones que ellos brindan para. Entonces, para que ustedes sepan, eso va a ocurrir prácticamente la última semana que nosotros hacemos el examen cierra, se revisan las calificaciones y ya posterior a eso, a lo más tardar una semana, ya ustedes tienen la información en su WhatsApp para el respectivo tema del título y como tal. Entonces, nada más para poderlo clarificar. Bueno, entonces, moviéndonos a esta semana 3, y como lo hemos venido viendo, ¿verdad? En este módulo Industrias de Costa Rica, eh, en lo que son las semanas anteriores, hemos visto, ¿verdad? Temas de lo que es industrias, ¿verdad? Como fue el inicio, ¿verdad? Los tipos de industria que hay, hablamos de procesos también. La semana pasada estuvimos conociendo ahí el software Arena, ¿verdad? A través de cómo podemos nosotros simular. Y bueno, ahora entra una parte que es para mí primordial, ¿verdad? Y como siempre se los he dicho desde un inicio bueno, del módulo como tal y en específicos, ¿verdad? Parte de nuestra razón de ser como ingenieros industriales es la mejora continua, ¿verdad? Entonces, aquí entra un elemento que es fundamental y es básicamente el dinero, ¿verdad? Y el dinero que cuesta realizar cada uno de esos procesos porque eventualmente estamos destinados a la mejora continua. Entonces, pues una empresa puede tener un proceso excelente, ¿verdad? Puede producir de una manera, ¿verdad? Con una excelencia operacional perfecta. Sin embargo, eh, muchas veces para producir, ¿verdad? Cuesta más de lo que la empresa puede recuperar mediante sus ventas y básicamente es un problema, ¿verdad? Porque eso lo que nos dice a nosotros es que la empresa no está siendo rentable. Entonces, bueno, hoy vamos a conectar ya un poquito más, ¿verdad? Con la parte de costos. Entonces, eso es la parte en la que nos vamos a estar desarrollando el día de hoy. eh, lo que son los costos industriales. Entonces, esta semana, ¿verdad? O al menos hoy, ¿verdad? Y durante la próxima semana que ustedes hacen el examen, nos vamos a enfocar principalmente en dos grandes, por decirlo así, rubros, ¿verdad? Que son los costos de producción y vamos a hablar un poquito sobre los costos que están relacionados con la calidad. Entonces, todo lo que nosotros hacemos dentro de una empresa consume recursos,
consume materiales, consume personas, consume maquinaria, electricidad, instalaciones, transporte, y estos recursos tienen un valor económico. Entonces, vamos a ver, una empresa puede producir muchísimo y aún así perder dinero, ¿verdad? Ustedes se preguntarían eso. O más bien, yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen, verdad, que una empresa con un alto margen de producción puede aún así perder dinero? ¿Verdad? Y si vamos a filosofar aquí un poquito, pues por supuesto, ¿verdad? Si tenemos un costo que es muy alto, ¿verdad? Y nuestros ingresos no alcanzan para cubrirlo, no quiere decir que yo produzca más, ¿verdad? No necesariamente significa tener mejores resultados. Y un ejemplo que les voy a poner, ¿verdad? No sé, la señora que vende helados en el barrio, que vende, ¿verdad? Que vende 5.000 helados al día, no quiere decir que realmente por la cantidad de helados que venda está teniendo eh, ganancias o no, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a conocer un poquito el día de hoy y vamos a estar desarrollando durante la clase. Acá empezamos con el primer concepto, ¿verdad? Y es la contabilidad. Eh, Vamos a ver, contabilidad es un sistema de control, es un registro de gastos eh, entre lo que son ingresos y demás operaciones económicas. Y vamos a ver, antes de nosotros hablar específicamente de costos, de lo que trata este módulo, necesitamos entender un término que es más importante que eso en este momento. Y es, ¿qué papel tiene la contabilidad? Y la contabilidad es como la memoria económica de una empresa. ¿Por qué? Porque nos permite registrar lo que entra, registrar lo que sale, registrar lo que tenemos, registrar lo que debemos y también nos permite ver los resultados que estamos obteniendo. Si una empresa, ¿verdad? Voy al ejemplo, si una empresa vende, no sé, 10 millones este mes, ¿verdad? Entonces llega una empresa, vende 10 millones. Ese número por sí solo no me dice a mí si tuvo éxito o no, ¿verdad? Yo necesito saber cuánto le costó producir, cuánto pagó en salarios, cuánto pagó en alquileres, cuánto pagó en materiales, cuánto pagó en servicios y demás. Entonces, algo que quiero dejar claro acá, ¿verdad? Y como les ejemplificaba ahora con la señora de los helados del barrio, ¿verdad? Ventas no es igual a ganancia. Y acá entra uno de los, ¿verdad? Y este slide nos menciona uno de los propósitos, más bien los propósitos de la contabilidad. Entonces, acá lo que nos comenta, ¿verdad? Este slide es que nos enfocamos por decirlo así, en registrar, clasificar, resumir, mantener información, proteger activos y controlar operaciones. Entonces, vamos primero con registrar. Tenemos que dejar evidencia de las operaciones, entonces para eso yo ocupo registrar. Segundo, ocupo clasificar. No podemos simplemente, ¿verdad? Meter todos los movimientos a una misma categoría, hay que clasificarlos. Luego en la parte de resumir, la gerencia necesita, ¿verdad? Convertir todo ese montón de miles de transacciones en información que permita y pues una toma de decisiones rápida. Y eso también, pues, lo que permite, ¿verdad? Es a poder proteger los bienes de la empresa y controlar qué está ocurriendo. Acá para ponerles otro ejemplo, si normalmente nosotros, ¿verdad? Consumimos, no sé, o una empresa, voy a decir una empresa, la empresa de los patitos, consume 2 millones de materia prima y en un mes aparecen 4 millones, lo que nos permite la contabilidad, ¿verdad? Es que nos ayuda a identificar que hay algo de más y que tenemos que ir a investigar y a entender. Y acá vemos, ¿verdad? Los aspectos legales en Costa Rica.
Eh, lo que es el código, en este caso el Código de Comercio de Costa Rica, en el artículo 251 y 252, nos dice que los libros que llevarán los comerciantes serán el libro diario, el libro mayor y los inventarios y el libro de actas. Aquí no me enfocaría mucho en memorizar, ¿verdad? Aquí una lista, ¿verdad? Sino más bien es entender que una empresa formal debe mantener registros de sus operaciones y que básicamente estos registros, ¿verdad? Lo que nos permiten a nosotros es generar una trazabilidad sobre lo que hay, sobre lo que económicamente ha ocurrido. También tenemos elementos de contabilidad. Tenemos los activos, los pasivos, el capital o patrimonio, cualquiera de las dos está bien, gastos, costos e ingresos. Entonces esos términos van a ir apareciendo, ¿verdad? Durante toda la clase, así que es importante que los empecemos ya a separar y empezarlos a entender. Vamos a empezar y voy los aquí uno a uno explicando. Tenemos el activo. El activo es el material, ¿verdad? O más bien el material que se define como un activo es aquel bien y derecho de la empresa que pueden apreciarse en dinero. Entonces, llámese efectivo, inventarios, edificios, vehículos, ¿verdad? Son algunos de los ejemplos. Entonces, si nos vamos un poquito hacia la empresa, ¿verdad? Un activo es algo que la empresa posee y que tiene valor. Entonces, el dinero, una máquina, un vehículo, un edificio, un inventario. Y acá también es importante mencionar, un activo corriente normalmente está relacionado con elementos que se mueven o convierten en efectivo. Y en este caso, ¿verdad? Uno de los ejemplos de cuáles son esos activos, ¿verdad? Que normalmente están relacionados con otros elementos y que se mueven es como el dinero y el inventario. Un edificio, una máquina normalmente permanece durante más tiempo en la empresa. Entonces, eso es como un poquito la diferencia. Y acá para ponerles un ejemplo un poquito más, ¿verdad? O más común es, ¿verdad? La computadora de la empresa, ¿verdad? Con la que uno trabaja. Si nosotros vemos la computadora de la empresa, es considerado un activo. Como para ponerles ahí un ejemplo un poquito más, para no irme tan a lo largo. Luego nos movemos al siguiente slide, ¿verdad? Que es acá tenemos el pasivo. Básicamente los pasivos representan deudas o obligaciones frente ya sea a otras personas o entidades. Y básicamente el activo responde a qué tiene la empresa, eh, pero más bien es a qué debe la empresa. Algunos de los ejemplos que les puedo dar de un pasivo son las cuentas por pagar, son los sueldos por pagar o son los impuestos por pagar. Entonces, imagínense ustedes que ustedes compran una máquina eh, y yo saco un préstamo bancario. Entonces, el préstamo bancario, ¿verdad? Que yo saco, y aquí quiero hacerles la analogía. Yo llego, saco un préstamo bancario para comprar una máquina. En este caso, la máquina es un activo porque le pertenece a la empresa y le genera valor. Sin embargo, se genera una obligación con el banco. Entonces, esa cuenta por pagar se convierte en el pasivo, para ejemplificarlos un poquito. Luego tenemos el patrimonio capital. Ahí si tienen alguna pregunta me interrumpen sin problema. Ahorita estoy solo en un monitor, entonces no puedo ver el Meet. Cualquier cosa nada más me interrumpe. Vamos a ver, el patrimonio capital es básicamente los aportes de los propietarios y básicamente el patrimonio neto resulta entre la diferencia básicamente entre el activo y el pasivo.
Entonces, el patrimonio básicamente, así, de forma sencilla, es la parte del negocio que corresponde a los propietarios. Supongamos que la empresa tiene 100 millones en activos, pero debe 40 millones. Entonces, y yendo a la fórmula que les indicaba, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el activo y la obligación, que es en este caso es la deuda, son 60 millones. Entonces, ya ahí haciendo la matemática, ¿verdad? 100 menos 40 son 60. Y entonces ahí básicamente podemos tener un ejemplo de, ¿verdad? Cómo yo puedo contabilizar o tener claro cuál es mi patrimonio capital. Luego tenemos los ingresos. Los ingresos básicamente son los recursos obtenidos por la empresa mediante alguna actividad, ya sea como servicios, ventas o intereses. Y si nos vamos así a lo pocas palabras, ¿verdad? Los ingresos son básicamente los recursos que genera la empresa para realizar sus diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, una fábrica que vende productos, un taller que vende servicios, un hotel que vende hospedaje. Cada una de esas actividades pues genera ingresos de manera diferente, pero recordemos, ¿verdad? Acuérdense de que ingreso no significa utilidad. Entonces, si nosotros vendemos 100 colones, ¿verdad? Pero nos costó 120 colones, esto lo que genera, ¿verdad? Es que hubo una venta o que hubo un ingreso, pero no hubo una ganancia. Luego tenemos el gasto, básicamente acá el gasto está relacionado con desembolsos necesarios para que la empresa pueda operar. Aquí entra toda la parte de servicios públicos, ¿verdad? Temas de empleados, los impuestos, los alquileres, todo el tema de los seguros, intereses, inclusive el tema del transporte, todos los gastos referentes a él. Y básicamente los gastos lo que permiten es que la empresa funcione. Así, en pocas palabras, no necesariamente están asociados directamente a la fabricación del producto, pero sí son necesarios para que la empresa pueda caminar. Ejemplo, el salario de una persona de administración, ¿verdad? Es una persona que tal vez no está relacionada directamente hacia el producto porque no ejecuta, pero en este caso es necesaria para que pueda eh, fabricarse el dispositivo o el producto. Otro ejemplo, ¿verdad? Que tenemos es el seguro o inclusive los intereses. Ahora muy bien, acá debemos prestar mucha atención porque puede venir una palabra que normalmente se confunde con gasto, ¿verdad? Que es el siguiente, que es costo. Los costos son, vamos a ver, los costos con la elaboración de los productos o prestación de los servicios vendidos. Entonces, supongamos que fabricamos mesas, ¿verdad? Nosotros tenemos una empresa donde hacemos mesas. La madera que utilizamos nosotros para fabricar la mesa está directamente relacionada con obtener nuestro producto. Las personas que trabajan fabricando, ¿verdad? Las mesas también participan en el costo del producto o en el costo productivo. Entonces, el costo es el que está muy vinculado a la generación del producto o servicio. Entonces, más adelante vamos a ir profundizando un poquito más ese concepto. Y acá voy a hablarles de una vez, ¿verdad? Y voy a moverme a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Acá, ¿verdad? Vemos un ejemplo industrial, ¿verdad? Que vamos a ejemplificarlo entre lo que es materia prima igual costo. Entonces, si nosotros, o viendo este ejemplo, ¿verdad? Lo que nos quiere decir, voy a leerlo textualmente. Dentro de una fábrica, por ejemplo, es fácil diferenciar costos y gastos. La materia prima es un costo, mientras que el sueldo del Departamento de Recursos Humanos es un gasto. Los costos son necesarios para fabricar el producto y los gastos para que la empresa funcione. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De un, de una diferenciación entre lo que es el costo y el gasto. Si un chico invita a una chica al cine y paga todo logrando una segunda cita, eso es un costo. Pero si un chico invita a una chica al cine
y paga todo y no logra una segunda cita, eso fue básicamente un gasto. Entonces, vamos a ver, como les decía, un costo está relacionado con generar el producto o servicio y un gasto está relacionado más como al funcionamiento de la organización. Entonces, por eso hablábamos un poquito sobre, bueno, ahora que hablamos de mesas, ahora imagínense en sillas, ¿verdad? Madera o plástico de la silla es un costo. El operador que fabrica la silla es un costo. Salario de la administración es un gasto. Y publicidad de la empresa, ¿verdad? Que normalmente se utiliza, eso es un gasto. Entonces, básicamente eso es como explicamos la diferencia entre costo y gasto. Acá tenemos la ecuación contable, ¿verdad? Que era la que les comentaba ahora, que ya les hice un spoiler. Eh, Acá lo que nos dice la formulita, ¿verdad? Es que el activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, esta ecuación lo que a nosotros nos permite, o más o menos es la base para entender cuál es el equilibrio contable. Entonces, todo lo que posee una empresa, y pues obviamente ha tenido que requerir algún tipo de financiamiento, ¿verdad? De alguna manera. O que haya sido financiado por terceros, por pasivos, o inclusive puede ser que alguien, ¿verdad? Financie mediante el capital de los propietarios. Entonces acá voy a basarme en el mismo ejemplo, ¿verdad? Ahora les hablaba que tenemos 100 millones en activos, ¿verdad? Y entonces tengo 40 millones que fueron financiados mediante, ¿verdad? Obligaciones. Entonces tengo 60 millones que corresponden al capital. Lo que a mí me dice, ¿verdad? Esta formulita es cuál es, vamos a ver, lo que aquí quiero que nos enfoquemos es que la palabra importante acá es básicamente el equilibrio. Eso es lo que andamos buscando a nivel de lo que es, ¿verdad? Esta ecuación contable. Vamos a ir a buscar el punto de equilibrio. Ya voy a ir ahí explicando eso un poquito más. Entonces, eh, dentro de la ecuación, ¿verdad? Partimos de que el activo es igual a pasivo más capital. Eh, Básicamente, eh, a través de lo que es el activo, lo generamos y tenemos el dato del pasivo y el capital. Y también podemos obtener el capital, ¿verdad? Siendo igual al activo menos el pasivo. Y también podemos tener el pasivo, ¿verdad? Que es el activo menos el capital. Entonces, básicamente acá no es que estamos aprendiendo, ¿verdad? Tres ecuaciones completamente distintas. Es la misma relación, solamente estamos despejando la variable que necesitamos. Y vuelvo al ejemplo, ¿verdad? Si voy al punto de que tenía un activo de 100 millones y un pasivo de 40 millones, mi capital es 100 menos 40. Y si conozco activo y capital, también puedo descubrir el pasivo. Entonces, si nos vamos aquí, ¿verdad? Sí, haciendo una pregunta muy rápida. Si una empresa tiene 200 millones en activos y 80 millones en pasivos, ¿cuál es su capital? 120 millones, ¿verdad? Porque ahí hago la resta. Ok, vamos a movernos a la definición de cuenta. En esto, ¿verdad? En este tema, ¿verdad? Y lo que entra acá es el contador como tal, ¿verdad? Él utiliza, eh, más bien, para irme moviendo un poquito más hacia este tema. Ya nosotros vimos temas de activos, ya vimos temas de pasivos, ya vimos capital, ya vimos ingresos, ya vimos costos, ya vimos gastos. Pero yo para poder generar un registro, ¿verdad? De todas esas cosas que ya vimos nosotros, ocupamos a través de la contabilidad organizar la información. Entonces, por eso acá entra la parte de las cuentas contables. Entonces, una cuenta es simplemente un nombre que utilizamos para agrupar operaciones, ¿verdad? Como que tengan una similitud. Si yo tengo una empresa que tiene dinero disponible, ¿verdad? Podemos registrar esa información básicamente, no sé, le ponemos caja o efectivo o bancos. Eh, Eventualmente también acá podemos ver, y aquí no, para no entrar como muy profundo, ¿verdad?
hablando de los bancos, ¿verdad? De débito y crédito. Básicamente acá lo más importante para nosotros es entender que la contabilidad lo que va a buscar es mantener el equilibrio. Entonces, básicamente lo que busca la contabilidad es que si ocurre una operación económica, tenemos que saber de dónde viene y hacia dónde va ese valor. Entonces, llámese que usted llega y compra una máquina de 5 millones mediante un préstamo. Entonces, por un lado aparece una máquina que es un activo, pero acuérdense que también se genera una deuda que se convierte en un pasivo. Entonces, este, este es uno, ¿verdad? Esto es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Este slide de acá. Y acá es donde empezamos a ver ya ahora sí el punto de equilibrio. Es esto básicamente eh, lo que les vengo diciendo, ¿verdad? Cuando nosotros básicamente tenemos productos que tenemos que vender, ocupamos asegurarnos, ¿verdad? En qué momento yo voy a dejar de perder dinero. Yo les voy a explicar por qué. Em, y básicamente haciendo, ¿verdad? Como ese tipo de pregunta, lo que básicamente nos conlleva es que es justamente lo que andamos buscando nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos productos tenemos que vender para yo dejar de perder? Y acá se resume en el punto de equilibrio. Es decir, a partir de donde yo empiezo a ganar. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el nivel de actividad donde la empresa no gana y no pierde. Entonces es donde buscamos el punto cero, el beneficio de cero. Eh, el punto de equilibrio es básicamente igual a que los ingresos totales sean iguales a los costos totales. Entonces es básicamente ingresos es igual a costos. Y en ese punto la utilidad es básicamente, como les decía, cero. Entonces, supongamos que producir y operar durante un mes cuesta 5 millones. Si yo vendo exactamente 5 millones, yo todavía no estoy obteniendo ganancia, ¿verdad? Porque solamente estoy recuperando en este caso los 5 millones que gasté. Ahora bien, una pregunta que nos puede surgir. ¿El objetivo de una empresa debería ser quedarse en el punto de equilibrio? Si no, ¿verdad? No, porque el punto de equilibrio es el mínimo que necesitamos nosotros llegar para a partir de ahí ya luego obtener beneficios, ¿verdad? Es básicamente la analogía que utiliza o que estoy intentando, ¿verdad? Acá poderles ejemplificar qué es el punto de equilibrio y por qué es tan importante. Este gráfico, ¿verdad? O este grafiquito, ¿verdad? Con que ahí se va moviendo, eh, nos muestra a nosotros de una manera gráfica eh, el punto de equilibrio. Por debajo de ese nivel de actividad, la empresa tendría pérdidas. Si el nivel de actividad fuera superior, la empresa obtendría beneficios. Entonces voy acá. Entonces, eh, vamos a ver, imagínense una línea, ¿verdad? Como las que tenemos ahí. Antes de llegar al punto de equilibrio, todavía no hemos recuperado nuestros costos. Entonces voy a tal vez como aquí marcarles. Entonces yo llego, ¿verdad? Y entonces yo hago una inversión, ¿verdad? Yo hago aquí una inversión, invierto 100 millones de colones, ¿verdad? Y entonces en el momento en que yo invierto esos 100 millones de colones, yo empiezo a tener ingresos. Pero ven, ¿verdad? Que los costos están por encima que los ingresos. Luego acá donde las dos líneas se cruzan, ¿verdad? Es conocido como el punto cero. Aquí es donde yo ya llegué al punto donde yo recuperé, básicamente lo puedo decir así, recuperé lo que invertí. Y entonces a partir de donde yo hice esta recuperación, ya a partir de ahí, yo empiezo a obtener beneficios, es decir, empiezo a tener ingresos. Básicamente esto es lo que nos define que es el punto de equilibrio. Entonces, básicamente cuando nosotros llegamos exactamente al punto, estamos en cero.
Después de que lo supero, comienzo a generar beneficio. Voy a ponerles aquí un ejemplo. Si yo necesito vender 1000 unidades para alcanzar el equilibrio y vendo 800, estoy por debajo. Si vendo 1000, llegué al equilibrio. Y si vendo 1300, estoy por encima, entonces genero beneficios. Ahora, ¿qué información es necesaria para yo poder calcular el punto de equilibrio? Entonces ocupo los costos fijos, el costo de variable por unidad y el precio de venta del producto. Acá es importante, ¿verdad? Que nos aseguremos, ¿verdad? Que el costo fijo es un costo que dentro de cierto rango de actividad no cambia directamente porque fabriquemos una unidad, ¿verdad? Entonces vamos a irnos un poquito a un ejemplo. Si yo tengo un alquiler mensual de una planta, ¿verdad? Vámonos o más bien sí, vámonos al siguiente. Uno de los ejemplos en los cuales yo puedo hablar de costo fijo como tal, ¿verdad? Aquí como para repasar conceptos, puede ser el alquiler que yo recibo mensual. O puede ser también si produzco 100 unidades o 500, o puede ser el alquiler del mes, ¿verdad? Porque eso sigue existiendo, eso es un costo fijo, ¿verdad? Luego tengo el costo variable, que aquí básicamente el costo variable es el que va a cambiar de acuerdo al nivel de producción. Entonces, si cada producto necesita 2000 colones de material, fabricar más productos aumenta el consumo, ¿verdad? Porque voy a producir más material. Y luego tenemos el precio de venta del producto, que es básicamente lo que recibimos por cada unidad vendida. Entonces, con esos tres valores, lo que podemos nosotros es básicamente saber cuántas unidades necesitamos nosotros vender para recuperar los costos. Eso es lo que nos permite. Entonces, factores determinantes. Tenemos volumen de producción, tenemos tiempo, tenemos artículos y líneas de producción, tenemos la competencia. Y acá básicamente lo que quiero enfocarme es que el punto de equilibrio no se alinea completamente, ¿verdad? O más bien, no debe analizarse completamente aislado. Si el punto de equilibrio, ¿verdad? Es de 10.000 unidades, pero nuestra planta solo puede fabricar 8.000, y eso es un problema, porque estoy generando, ¿verdad? Pérdidas para la compañía. El punto de equilibrio como herramienta, ¿verdad? Básicamente ayuda a analizar, ¿verdad? Ahora lo que les decía al inicio, eh, la contabilidad, ¿verdad? Nos lleva a la toma de decisiones. Entonces, el punto de equilibrio lo que a nosotros nos ayuda es a analizar, también nos ayuda a tomar decisiones y también nos permite fijar precios. Entonces, eh, el punto de equilibrio no es simplemente una fórmula, ¿verdad? Y ya, sino más bien es una herramienta súper poderosa, simple, sencilla, que lo que nos permite a nosotros es tomar decisiones. Entonces ya ahí usted toma decisiones como si me conviene lanzar un producto, cuánto debo vender, qué sucede si aumenta el costo de la materia prima, qué ocurre si bajo el precio, qué pasa si puedo reducir algunos costos fijos. Entonces, cada cambio en costos, ¿verdad? O precio puede mover al punto de equilibrio. Entonces, si nuestros costos aumentan y el precio permanece igual, generalmente necesitamos más bien vender más unidades para recuperar esos costos. Ahora, ¿cómo yo calculo el punto de equilibrio? Y acá, bueno, acá vamos a hablar del punto de equilibrio monetario y vamos a hablar del punto de equilibrio físico. El punto de equilibrio monetario es el que está relacionado básicamente con el nivel de ventas expresado en dinero. Y luego tenemos el punto de equilibrio físico, que este está relacionado con la cantidad de unidades.
Entonces, tenemos dos maneras de expresar el mismo punto. Y la pregunta que queremos responder es, ¿cuántas unidades tengo que vender? ¿Para qué? Para yo así saber que el equilibrio, o más bien, si yo digo, bueno, ¿y cuántas unidades tengo que vender? Eso hace más mención al punto de equilibrio expresado físicamente. Pero si yo digo, ¿cuánto dinero necesito vender? Ya acá mi punto de equilibrio que ando buscando, ¿verdad? Es expresado hacia la parte monetaria. Entonces, aquí, bueno, vemos la fórmula, donde lo que nos dice es, ¿verdad? Que el punto de equilibrio es igual, ¿verdad? Eh, el punto de equilibrio en unidades es igual a costos fijos más precio de venta unitario menos costo variable unitario. Voy a dividir los costos fijos entre precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y la diferencia, ¿verdad? De ahí tenemos el precio de venta o el costo variable. Entonces, normalmente es lo que conocemos como el margen de contribución unitario. Entonces, vamos al ejemplo. Si tengo, ¿verdad? Un producto, ¿verdad? Que vale $10, tengo un costo, ¿verdad? De variable de $6, más bien tengo sí, el precio. Cada unidad, básicamente, yo o más bien dejo 4 disponibles para contribuir a pagar los costos fijos. Entonces, la analogía que quiero hacer aquí es que 10, ¿verdad? Los $10 que les decía menos los $6 me dan igual a los 4, que eso es lo que yo tengo disponible para contribuir a pagar los costos fijos. Aquí voy a irme al ejemplo. Entonces, básicamente acá, ¿verdad? Es un ejercicio interesante. Acá lo que nos dice es, ¿cuánto vale una silla? Nos dice cuáles son los costos fijos y nos dice cuál es el costo variable por silla. El primer paso que yo tengo que hacer es, ocupo calcular cuánto deja cada silla para cubrir los costos fijos. Entonces, mi precio es de $25 y mi costo variable es de $15. Entonces, yo hago la resta del precio menos el costo variable. Y con eso yo tengo ¿verdad? Que es el 25 menos el 15. Denme un momento, por favor. Ok, vamos a ver. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Les decía, entonces, bajo este ejemplo, ¿verdad? Yo lo que necesito saber es calcular básicamente cuánto me deja cada silla para yo cubrir costos fijos. Entonces, yo estoy tomando, imagínense ustedes que estoy tomando los, los, el precio, ¿verdad? Que son $25. Tengo un costo variable de $15. Entonces, 25 menos 15 son $10. Eso quiere decir que cada silla vendida deja $10 para cubrir nuestros costos fijos. Entonces, voy a irme al paso 2. ¿Cuántas sillas? Y ya aquí vamos a empezar a ver otros, que es este de acá que tenemos por acá. ¿Cuántas sillas necesito vender? Es la pregunta que yo ocupo responder. Yo tengo de costos fijos $140,000.
Entonces yo voy a agarrar esos $140,000 y los voy a dividir entre $10 que me cuesta cada silla. Y entonces, de aquí es donde sale el 14,000. Yo ocupo hacer 14,000 sillas para poder llegar al punto de equilibrio físico, ¿verdad? Que es esta fórmula que tenemos acá. Esta fue la primera que hice. Ahora bien, yo ocupo convertirlo a dinero. Entonces yo ya sé que yo vendo cada silla a $25, ¿verdad? Yo ya eso ya lo sé. Y entonces yo lo que voy a hacer es encontrar el punto de equilibrio monetario. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar los costos fijos de producción, perdón, voy a agarrar las 14,000 sillas, ¿verdad? Voy a agarrar las 14,000 sillas que yo ocupo hacer y las voy a multiplicar por los $25 que me cuesta cada una. Entonces, mi punto de equilibrio físico, ¿verdad? Por decirlo así, son 14,000 sillas. Y para entender cuál es mi costo, o más bien mi punto de equilibrio monetario, aquí están invertidos. Entonces, yo realizo la multiplicación de las 14,000 sillas por el costo. Y entonces son $350,000 lo que yo ocupo hacer. Entonces, déjenme ver por acá si lo puedo pasar. Acá es donde quiero que vean ustedes ya gráficamente cómo vemos el punto de equilibrio monetario y el punto de equilibrio físico. Entonces abajo tenemos cantidad de unidades, arriba tenemos en el eje Y tenemos los ingresos de ventas y acá en el eje X tenemos las cantidades de unidades. Entonces, básicamente, lo que a mí me dice es que aproximadamente a los 350,000 y a las 14,000 unidades es donde está mi punto de equilibrio. Y eso es básicamente como lo veríamos de una manera gráfica. Entonces, acá lo que nos permite básicamente es ver la fórmula que vimos en el slide anterior de una manera gráfica. Acá lo importante, ¿verdad? Es cuando aumenta la producción, ¿verdad? Pues también aumentan los costos variables, por eso la línea de costos totales va aumentando, ¿verdad? Por eso la vemos hacia arriba. Igual, ¿verdad? Si yo no vendo ninguna silla, mis ingresos más bien por ventas van bajando, ¿verdad? O se convierten en cero. Y en medida que yo voy vendiendo unidades, mis ingresos van aumentando. Entonces, de esta forma, ¿verdad? Podemos ver las dos líneas que se intercalan, ¿verdad? Y por ende ahí ese es el punto de equilibrio. Ok. Entonces, voy a hacer aquí como un repaso. Si a mí me pregunta ¿verdad? Que recuerde, o más bien, si me preguntan a mí qué quiero que recuerden del punto de equilibrio, son tres cosas puntuales. La primera, que quede muy claro que el punto de equilibrio no significa ganancia, sino más bien que significa que no ganamos ni perdemos. Segundo, que depende de los costos fijos, del costo variable y el precio de venta para poder llegar a mi punto de equilibrio. Y tercero, necesitamos operar por encima del punto de equilibrio para comenzar a generar beneficio o ganancias. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Si una empresa quiere reducir su punto de equilibrio, ¿qué opciones tendría? Básicamente reducir costos o aumentar el precio. Entonces acá, ¿verdad? Es parte de lo que ya nos empezamos ahí a filosofar ¿por qué? Porque muchas de las cosas que hacen las empresas hoy por hoy, ¿verdad? Las empresas tienen que todos los años aumentan los costos, ¿verdad? Hay que aumentan los salarios, ahora la caja, ¿verdad? Que otro 1% más. Entonces, usted tiene que buscar la manera de ser más eficiente haciendo su producto para que ese punto de equilibrio, ¿verdad? Se mantenga bajo el margen de las ganancias, ¿verdad? Porque si los costos aumentan
productivo y empata los ingresos, básicamente me genera el punto de equilibrio y si los costos siguen aumentando, ya ahí me genera pérdidas. Ok, pues vamos a mover al siguiente bloque. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de los costos en la producción. Y ya nosotros, ¿verdad? Como les decía al inicio, hoy nos enfocamos un poco también como en la parte de costos y dijimos que lo íbamos a repartir en dos, ¿verdad? También vamos a hablar algo que es súper importante y que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Eh, porque ya vimos como contabilidad, ya vimos costos, ya vimos gastos, ya vimos qué es el punto de equilibrio. Entonces ahora nos vamos a concentrar o a enfocarnos en los costos que aparecen cuando una empresa produce algo. Cuando una empresa básicamente transforma esa materia prima en un producto terminado o utiliza recursos y todos esos recursos tienen un costo. Entonces, que básicamente, si yo hago una mesa, una silla, ¿verdad? Eh, que ya ahí entra cosas que generan costo como la madera, los trabajadores, la electricidad, las herramientas. Entonces, ¿verdad? Empezamos a hablar un poquito sobre la clasificación de los costos según su función y acá vamos a hablar de los costos de administración, los costos de distribución y ventas y el costo de producción. Y acá es importante hacer mención de que no todos los costos ocurren en el mismo lugar de la empresa. Una empresa tiene diferentes áreas y cada una de ellas genera costos diferentes. Los costos de la administración. Básicamente son los costos generados por el área administrativa y en este caso tenemos como algunos ejemplos como el teléfono, la papelería, los salarios. Y bueno, estos costos existen porque hay que administrar, ¿verdad? Y coordinar la organización. Entonces, si ocupamos una secretaria, ¿verdad? No puede estar fabricando directamente el producto, pero su trabajo permite que la empresa funcione. El salario de un gerente, ¿verdad? Un gerente de administración no está relacionado con administrar la empresa, ¿verdad? O más bien no está relacionado con el producto, sino más bien está relacionado con la administración de la empresa. Luego tenemos los costos de distribución. Acá son aquellos relacionados con llevar el producto, ¿verdad? Hasta el consumidor. Y también aquí entra toda la parte de publicidad, promoción, transportes e impuestos. Entonces ya yo fabriqué el producto, pero todavía tengo que venderlo y todavía tengo que hacerlo llegar al cliente. Entonces ahí entran los costos de distribución y ventas como tal. Luego tenemos los costos de producción. Acá básicamente estos costos se generan directamente en el proceso productivo en el momento en que yo transformo los insumos y materia prima en un resultado. Em, y luego, ¿verdad? Dentro de la parte interesante de todo este tema de costos, entramos en, en el costo de producción en tres componentes, ¿verdad? La materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de la fabricación. La materia prima directa, ¿verdad? Es el material que la define como los insumos, como aquellas materias primas que transforman durante el proceso productivo. Entonces acá, ¿verdad? Tenemos el algodón, ¿verdad? Que termina relacionado en el hilo, ¿verdad? Como lo podemos ver acá. Tenemos la madera que puede transformarse en muebles. Tenemos el cuero, ¿verdad? Que es proveniente del ganado. Y tenemos inclusive la lana, ¿verdad? Que la podemos ver acá, que también se puede transformar en otros productos. Básicamente la materia prima directa es aquella que podemos relacionar claramente, ¿verdad? Con el producto final y, ¿verdad? Yendo hacia el tema de la madera, ¿verdad? Que ha estado, ¿verdad? El tema de la mesa, que ha estado popular hoy. La madera es materia prima directa, ¿verdad? Porque básicamente es lo que yo requiero para hacer la mesa. Y luego tenemos la mano de obra, ¿verdad? Directa como tal. Aquí básicamente pues es el trabajo realizado directamente sobre los materiales que se convertirán en ese resultado del proceso. La mano obra directa corresponde a las personas que participan directamente en la transformación del producto. Entonces, ¿verdad? Y ya ahora teníamos la madera.
pero ahora yo necesito una persona que mida, corta, ensamble y pinte. Y ese trabajo, por supuesto, que tiene un costo. Entonces, un operario, ¿verdad? Que ensambla una mesa es básicamente una mano de obra directa. Una persona de recursos humanos no sería una mano de obra directa de esa mesa, ¿verdad? Porque no participa como tal. Y tenemos los costos indirectos de fabricación, que básicamente son costos que están involucrados con el proceso productivo, pero de diferentes, de materia prima directa y de la mano de obra directa. Entonces, acá normalmente el concepto eh, cuesta un poquito más, ¿verdad? Porque tenemos costos necesarios para fabricar, pero que no podemos asociar tan fácilmente, ¿verdad? A una sola, por decirlo así, una unidad específica. Entonces, algunos ejemplos, ¿verdad? Que podemos dar para complementarlos, está la electricidad utilizada para operar una planta, o el mantenimiento general de las máquinas, inclusive, o inclusive la supervisión, o algún tipo de material auxiliar, ¿verdad? En el cual, pues, tenga que controlar esa unidad. Entonces, no significa esto, ¿verdad? Que sean menos importantes, sino, ¿verdad? Son indirectos, no quiere decir que sean innecesarios. Eh, y tal vez como para ejemplificarlo un poco más, si una fábrica necesita iluminación para operar, esa electricidad participa en producción, por supuesto. Entonces, ¿verdad? Ya es algún de los ejemplos del costo indirecto de fabricación. Y bueno, acá tenemos una integración, ¿verdad? En este slide lo que nos representa es una integración del costo, ¿verdad? Donde nos ejemplifica la materia prima, ¿verdad? La mano de obra y los costos indirectos. Entonces acá nos ejemplifica, ¿verdad? Que después de diferentes actividades como lo es clavar, pegar, medir, pintar, cortar, finalmente vemos el producto final. Y básicamente aquí es donde empezamos a juntar todo lo que hemos visto el día de hoy. Para yo fabricar una mesa, perdón, primero necesito tener la materia prima. Eh, en este ejemplo de la madera. Después ocupo la mano de obra, ¿verdad? En este caso de las personas. Y también entran todos los costos indirectos de fabricación que son necesarios. Llámese, ¿verdad? De medir, cortar, pegar, clavar, pintar. Y al final, pues lo que vamos a tener es el producto terminado, que es la mesa. Entonces, básicamente, esto es lo que nos, nos compartían en este bloque, ¿verdad? De costos de la producción. Ahora, y con este es el que vamos a cerrar la clase el día de hoy, vienen los costos de la calidad, ¿verdad? Eh, la calidad es lo más importante, ¿verdad? Y en la parte de costos, ¿verdad? Sí, pues juega un papel primordial y súper interesante. Entonces ya sabemos cuánto cuesta producir. em, y ahora pues también pregúntense ustedes, ¿cuánto cuesta hacer las cosas bien, pero cuánto cuesta hacerlas mal? Y cuando nosotros hablamos de calidad, también hay que pensar, ¿verdad?, en dinero. Y ahí, pues, si yo prevengo errores, pues prevengo problemas de calidad y eventualmente esto lo que me permite a mí es no tener pérdidas. Prevenir errores también cuesta plata, inspeccionar cuesta plata, reparar errores también, reprocesar también, devolver productos ni para qué, perder a clientes, ¿verdad? Todo esto aquí. Y aquí por eso calidad, pues, es menos importante. Entonces, los costos de calidad, básicamente un conjunto de planteamientos, métodos que permiten producir al menor costo posible, productos que satisfacen la necesidad de los clientes. Entonces, aquí no dice que, ¿verdad? Que el producto tiene que salir solamente bonito y lindo, ¿verdad? Sino que acá habla de dos cosas al mismo tiempo. Satisfacer al cliente y acá la palabra clave, y hacerlo al menor costo posible. Entonces, calidad no significa gastar sin límite,
Significa trabajar de manera controlada para evitar errores, desperdicios y problemas. Hay tipos de costos de calidad. Está la calidad, o más bien está el costo de prevención y el costo de evaluación. Entonces, antes de que ocurra un problema, podemos invertir en prevenirlo. Y también podemos invertir en evaluar si lo que estamos haciendo está cumpliendo con los requisitos. Y recuerden, ¿verdad? Prevención evita que ocurra. Evaluación, comprobar si ocurrió o si cumple. Y acá vemos, ¿verdad? De los costos de prevención. Entonces esos son básicamente costos que asumimos con la intención de evitar algún tipo de problema futuro. Entonces está la formación, ¿verdad? Que es capacitar al personal. Tenemos el mantenimiento preventivo, que es cuando yo doy mantenimiento a una máquina antes de que falle. Está la parte de documentación, ¿verdad? Que yo creo procedimientos o instrucciones que requieren tiempo y recursos. Em, y bueno, el análisis de fallos también entra por acá, que es que cuando estudiamos por qué ocurrió un problema para evitar que se repita. Básicamente esto es lo que nos menciona este slide. Luego tenemos los costos de evaluación. Acá se producen básicamente al efectuar, ¿verdad? Comprobaciones para conocer el nivel de calidad. Entonces aquí entra, ya aquí no entramos a la parte de prevenir, ya hablamos de verificar. Entonces aquí hay donde queremos comprobar si el producto o el proceso o el sistema realmente está cumpliendo. Entonces, ¿verdad? Por eso menciona la parte de auditorías, investigación de mercados, formación para la evaluación, ¿verdad? En parte lo que se inspecciona. Y básicamente, ¿qué se inspecciona? O más bien, ¿una inspección agrega valor directamente al producto? Déjenme decirles que no, ¿verdad? Pero, y aquí el pero mayúscula negrita, nos ayuda a detectar si estamos cumpliendo antes de que el problema se vuelva más grande o avance. Y bueno, acá vamos a ver, la no calidad aparece cuando algo falla. Y acá nos dividimos en dos fallos, ¿sí? Los internos y los externos. Aquí es básicamente, o la diferencia que nos da es donde descubrimos el problema. Si lo detectamos antes de que llegue al cliente, es un fallo interno. Pero si ya salió de la empresa, ya se convierte en algo externo. Entonces aquí tenemos algunos de los fallos internos, ¿verdad? Productos sin la calidad deseada, reprocesos, preinspección, accidentes, reducción de ventas, incremento del stock. Básicamente, como les decía, un fallo interno es un problema que ocurre o se detecta dentro de la organización. Luego tenemos los fallos externos, ¿verdad? Tenemos el servicio postventa, reclamaciones, retrasos, imagen negativa. Y acá el problema es más serio, ¿verdad? Porque el defecto ya salió de la empresa y básicamente entregamos un producto al cliente y de ahí no le funcionó. Y bueno, los costos de los fallos internos es básicamente el material, ¿verdad? Que nos menciona acá que está involucrado, ¿verdad? Desde la mano de obra, los materiales, los costos para recuperar retrasos. Entonces, básicamente, si una pieza salió mal, yo necesito corregirla, ¿verdad? Eh, otra vez necesito un operario, voy a ocupar más material, inclusive puedo que tenga que trabajar horas extras para recuperar el atraso. Y acá, pues, ya esto genera costos adicionales. Luego tenemos los costos de fallos externos, ¿verdad? Aquí, bueno, están los tangibles, que son pérdida de ventas, quejas, transporte de materiales, mala documentación, morosidad, indemnizaciones, publicidad. Y tenemos los intangibles que entran los métodos, los modelos de satisfacción, la desmotivación, inclusive la subjetividad en el análisis. Las tangibles son relativamente más fáciles, ¿verdad? Porque podemos asociarlos a un valor económico, entonces se vuelve un poco más sencillos. Pero los costos más peligrosos a veces son los que no se ven en la factura. Entonces, los intangibles son muy peligrosos también. Y acá, bueno, tenemos, es un último slide, ¿verdad? Este es el último slide de la presentación del día de hoy. Esto lo que nos sirve es para poder resumir, ¿verdad? Para cerrar todo lo que vimos hoy en la clase. Lo que hemos aprendido básicamente es que la calidad, ¿verdad? También es una decisión económica. Si una empresa no invierte en prevención o evaluación, probablemente va a aumentar los fallos.
Pero tampoco se trata simplemente de gastar, ¿verdad? Como les decía al inicio, a lo loco en calidad, sino más bien es buscar un punto donde las organizaciones logren buenos niveles de calidad en un costo total razonable, ya que eso es lo que nos ejemplifica este gráfico. Perdón. Y eh, una vez que pues llegamos a esos niveles de un costo total razonable, pues ya ahora sí conectamos con prevención, ya podemos invertir en capacitación, mantenimiento, procedimientos de inspección. Y usted me va a decir, "Di, no, pero es que eso cuesta plata, sí, efectivamente, pero no hacemos nada, ¿verdad? Y si aparecen reprocesos, desperdicios, reclamaciones y pérdidas de clientes. Entonces, a modo de resumen, ¿verdad? La calidad no debe verse solamente como un costo, también tiene que verse como una inversión para reducir el costo de los errores. Y bueno, ya para cerrar la clase del día de hoy, déjeme acá volver al Meet. Están escondidos, vamos a ver, está el Meet. Ok. Eh, bueno, como lo que les dije al inicio, ¿verdad? Hoy era importante pues comprender esos conceptos contables básicos, como lo es el tema de ingresos, costos y gastos. Ya aprendimos qué es el punto de equilibrio para saber cuánto necesitamos vender para cubrir nuestros costos. Y también vimos el costo de producción, ¿verdad? Que está formado por materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos. Y acá finalmente, ¿verdad? No menos importantes, entramos a que, ¿verdad? Algo fundamental que es que producir mal también cuesta dinero. Entonces, por eso las empresas también, ¿verdad? Competitivas no buscan solamente producir más, sino más bien producir bien, con eficiencia y con el menor costo total, calidad en la fuente. Y bueno, ya eh, con esto, como siempre les digo, me quedo por acá cargando el material, por si alguno tiene alguna duda o pregunta. La próxima semana estaríamos ya recibiendo la última clase del módulo, ¿verdad? Ya para finalizar el técnico. Y sin más preámbulo, y pues que tengan una linda tarde, espero que estén muy bien y si no hay dudas o preguntas, ¿verdad? Igual me quedo por acá por aquello que ocupen evacuarlas. Entonces, eso sería por el día de hoy. Tengan una linda tarde noche.